Hoy, como lo prometimos la semana pasada, vamos a hablar sobre cómo intervenir en casos de abuso sexual. Usted lo sabe, esta es una problemática gravísima. Las estadísticas nos dicen que el 90% de los niños ha sufrido, sufrirá o en alguna etapa de su vida debemos tener particular cuidado porque va a haber algún tipo de agresión. No necesariamente concretarse el abuso sexual, me refiero al tipo físico, pero sí un acoso o cuestiones similares. Para eso, en esta tarde en Salud Mental, quisimos invitar a las fundadoras del Instituto de Psicología Jurídica y Forense de Chiapas. Está de este lado la psicóloga María Fernanda González Castro y la psicóloga Ana Lucía Jiménez. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias. Gracias, muy bien, gracias, licenciada. Un gusto volverla a tener, Lic. Un gusto tenerte por primera vez, Ana. Muchas gracias. La estadística es grave. Decía al principio que 90% de los niños conocen a su agresor, 30 de los agresores son miembros de la familia, 1 de cada 5 niños, dice la estadística, será abusado antes de los 18 años. ¿Qué nos dice sobre esto, psicóloga? Sí, claro, licenciado. Mire, sabemos perfectamente que con estos, a partir de nuestro estado que fue en marzo, que pues, fuimos a confinamiento por cuestiones del tema de la pandemia COVID-19, se aumentaron, las estadísticas fueron aumentando en cuestión del abuso sexual infantil, dado que las niñas y los niños y adolescentes se han vuelto de estar dentro del grupo vulnerable y se volvieron más aún vulnerable por el ambiente y el entorno en el cual ellas y ellos están, porque desgraciadamente, como tú mencionas, más del 90% o el 90% de los agresores están dentro del núcleo familiar y son los que más están en contacto con ellos, con ellas y con ellos, porque tienden a, digamos, están en su zona de confort, tienden más a manipular, tienden más a chantajear a las niñas y niños, a amenazarlos, o están en esta parte del control total de la dinámica en la cual esta niña o niño se desarrolla. Y pues a eso agrégale que pues no pueden salir o no pueden pedir auxilio, no pueden pedir ayuda, o se quedan más tiempo con él o ella, o del cuidador o de la cuidadora, pues esto aumenta todavía más estas estadísticas. El enemigo está en casa, entonces. Por supuesto, la mayoría es familia, la mayoría es alguien cercano o alguien que tiene un vínculo, el cual es el contacto más cercano, ya sea el papá, la mamá también, pero estadísticamente es más el hombre hacia las niñas, niños, adolescentes. El agresor es más del sexo del hombre, y eso no quiere decir que también estén ajenas las mujeres también, que puedan llegar a ser victimarias en casos de abuso sexual infantil. Muchas veces este agresor se muestra encantador, se muestra cercano, incluso puede mostrar habilidades de mostrarse pues muy apegado al niño, es decir, a la víctima. Sí, claro, digamos, el victimario llega en esta zona en la cual por medio entra en esta etapa en el comprar esa parte, ¿no? En llegar a normalizar ciertas conductas las cuales no son adecuadas, como por ejemplo hacerles cosquillas, y estas cosquillas pueden llegar a tocarle los senos de la niña o el ano del niño, el ano o la vagina, o el pene del niño, cuestión de que estamos jugando, pero esto conlleva de que estos juegos, empezar con cosquillas, empezar con estos juegos, o yo la baño o yo lo baño, pero con una intención de querer el cuerpo del niño o la niña, pues llegarlo a ver este abuso, ¿no? O tocamiento que lo llega a normalizar, o el decir es que estamos jugando, o es el amor o el cariño que yo le estoy dando. Pero sin embargo esto lleva, el victimario llega con otro objetivo. Muy bien. Una vez que se consuma el abuso, que se consuma este acto, psicóloga Ana, hay un silencio, hay un miedo a ser rechazado de la víctima. En muchas entrevistas que se han realizado a chicos que confiesan actos que sucedieron hace 18, 20, 15 años, la mayoría presenta una negación, pero también un temor a desencadenar problemas en la familia. Es decir, no lo digo porque tengo temor, pues el que abusó de mí es el hermano de mi papá, es el primo, es el nieto favorito, entonces si lo digo voy a provocar temor. ¿Por qué el miedo? ¿En qué momento la familia se convirtió en eso? De mostrar y de aislar al niño, de rechazarlo para que no pudiera expresarse. ¿Qué sucede ahí? Bueno,
No pasa tanto como que la familia aísle al niño. Tiene mucho que ver la manera en la cual el agresor se acerca al niño. Si bien están comentando que la mayoría de los casos sucede de forma incestuosa, también hay otro tipo de agresor, y es el agresor desconocido. Regularmente en esos casos son alrededor de un quizás 7 o 9% de los casos en el que el abuso sexual es con violencia. Entonces realmente varía muchísimo. Ahora, digamos que el abuso sexual ya se cometió, no siempre es penetración, a veces son tocamientos, a veces son actos exhibicionistas, masturbación, contacto oral. Y bueno, dependiendo de todo esto, es como el niño va a responder. Muchas veces el agresor llega de una forma muy amable, lo disfraza con juegos y no solo en el juego, también le dice, si tú dices algo, ya no vamos a poder jugar. La familia que tú conoces van a pelearse, ya no se van a llevar bien. Tú puedes ocasionar muchas cosas así. ¿Quieres eso? Y el niño se espanta porque obviamente conoce los gritos, sabe que no quiere que hayan problemas en su casa, entonces calla para no ocasionar más problemas. También hay casos en los que hay padres que tienen un rol como muy protector, que incluso han dicho, no, si alguien te llega a hacer algo, lo mato. Y el niño, el pensamiento del niño es concreto, ¿no? Todavía no tiene el espacio para poder acceder a la mente racional. Entonces él actúa con lo que le dan y dice, no, si mi papá sabe esto, lo van a matar. Y si mi papá mata a alguien, le va a ir mal a mi papá. Y yo no quiero que mi papá sufra por esto que me está pasando. Entonces eso ocasiona silencio en el niño. No, a veces es el miedo, pero a veces también quiere proteger a su familia y protegerse a sí mismo. Cuando el abuso sexual es de forma violenta o en cuestiones desconocidas, muchas veces el niño sí lo dice, pero las personas o los adultos no le creen. Piensan que está fantaseando, piensan que está jugando o que lo vio en otro lado o que él lo inventó. Y muchas personas no comprenden justamente esta parte del pensamiento del niño, que tiene un pensamiento concreto. El niño no puede inventar cosas, el niño trabaja únicamente con lo que mira. Si el niño te dice que vio un pene, es porque vio un pene, sea en persona, sea en un dibujo. Si la imagen del pene no existe para él antes, no podría traerla al presente por el tipo de pensamiento que tiene. Entonces esto también empieza a desarrollar, aparte de la preocupación por su familia, puede incluso llegar a desarrollar sentimientos de culpa. Estos sentimientos de culpa suelen pasar más en momentos incestuosos. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en niños más grandes, como niños de, escolar, ya en la primaria, prepubers o incluso adolescentes, porque como ya su cuerpo empieza a sexualizarse, entonces dicen, no, pues yo lo provoqué, porque también el abusador lo comenta. Dice, claro, es que ya te ves muy bien, ya eres una mujercita. Entonces el niño empieza a trabajar en torno a esto y siente culpa de su propio cuerpo, de su propio entorno, porque siente que él provocó todo. Aparte, bueno, de muchos otros desencadenantes más, pero no me voy a ir tanto. Muy bien, muy preciso. De acuerdo a lo que decía la psicóloga Ana, ya está la víctima, ya ocurrió. ¿Cuál es el concepto después del suceso? O sea, ¿qué rasgos, qué situaciones se generan, qué procesos se generan en la víctima? Porque finalmente, sumado a un acto tan desagradable, el silencio o la represión de la familia o de quien lo rodea, ¿cómo se forma ese concepto? ¿No? Nos puede estar escuchando alguien que pasó por eso y puede identificarse con lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué pasa? Cada niña, cada niño reacciona a veces de diferente manera. No podemos determinar cierta sintomatología porque va a tener que ver mucho con el tiempo, quién fue la persona, qué tan constante fue, la acción, el delito, vamos a llamar así, o la acción, qué tan traumática pudo llegar a ser a él. Puede ser que sucedió un tocamiento o hasta o que hubo una penetración, o puede que tan constante si fue una vez, si fue por años, etcétera. Entonces, muchas ocasiones los cambios, como decía la licenciada, tiene que ver también de acuerdo a su etapa de desarrollo que tenga
esta niña o este niño. Muchas veces ellos o ellas no saben la magnitud de lo que está sucediendo y, como dije anteriormente, llegan a normalizar ciertas conductas y llegan a repetirlo con sus pares, a veces con los primitos, con las primitas, con los hermanitos o con los amiguitos, llegan a esta parte a sexualizarse, a repetir ciertas conductas que a ellos les están haciendo, o se aíslan, o como, esto es, no necesariamente tiene que existir en todos los casos, pero en la mayoría, algunos se aíslan, hay trastorno de sueño, pesadillas, o que se hacen pipí en la madrugada, o que se hace, o defecan, que no hay control esfínter, hay depresión, o hay tristeza, hay miedos. ¿O puede haber agresión también? Puede haber agresión hacia con sus pares normalmente en la escuela, o que baje sus calificaciones, o con los hermanitos o con las hermanitas. Es esta manera de no, cómo canalizar el enojo, la frustración, no hay con quién o cómo. Si me dejas agregar, recuerda que también puede existir agresión a nivel personal, el niño puede autolesionarse, y aparte si el abuso sexual ocurre en niños de nivel preescolar o de primaria, pero a un nivel segundo o tercer grado, es muy probable que desarrollen trastornos disociativos también a raíz de esto. Hay muchísimas patologías, el estrés postraumático no es lo único, de hecho el porcentaje no es tan alto de chicos que presentan trastorno de estrés postraumático después del abuso sexual. Hay un sinfín de patologías, como lo estabas mencionando, pero sí creo que también es importante esta aclaración de que cuando el niño es muy pequeño y sufre abuso sexual, hay un quiebre, hay una ruptura completa en su psique, entonces eso puede ocasionar un sinfín, ya sean incluso trastornos de identidad disociativa, pero lo más común viene siendo la amnesia disociativa. Hay un rechazo al cuerpo. Analizaba un artículo en el que hablaba sobre los trastornos alimenticios, ahorita que mencionabas eso, en el que parte de lo que son los procesos en la bulimia, en la anorexia, se viene a dar como un rechazo. Muchas veces no, el psicoanálisis lo relaciona un poco al rechazo hacia la madre, pero en ese análisis decían, también puede ser un rechazo al cuerpo, puede ser también una especie de depuración. Desde lo que tú mencionas, entonces este acto puede estar relacionado a otras dificultades que se presentan. ¿Es la forma en que se ocurre una conversión o cómo se da eso? Depende completamente de la fuerza yoica de cada persona y de las herramientas psicológicas y cognitivas que tengan para enfrentar el evento, pero sí, aparte de posibles trastornos alimenticios, muchas veces esta disociación con el cuerpo, pero en cuestiones de alimenticias o de disociaciones con el cuerpo, se dan porque la persona quiere salirse de esto, ve su cuerpo como una cárcel, o ve su cuerpo como algo, como un factor que provocó el abuso, entonces tratan de hacerlo también lo menos atractivo posible. Pero hay de dos, o sea, no todos caen en esto de rechazo completamente en el cuerpo, porque también hay chicos, chicas, que pueden presentar hipersexualización. Precisamente. En estos casos, ¿también se convierte en un signo? Es decir, un chico que comienza a actuar de forma, le llamemos anormal, Ajá. Chico de 6, 7 años, o sea, puede ser un signo también para los padres. ¿Podría? Entendemos que Ajá. no hay un común denominador, Ajá. ¿verdad? Pero podría ser un signo. Sí, claro, pero depende mucho cada caso, por eso quien vaya a evaluar, la psicóloga o el psicólogo que vaya a tratar este tipo de temas, tiene que identificar precisamente no solamente, repito, no hay cierta sintomatología, hay muchos autores que especifican, sin embargo hemos aprendido con el paso de la experiencia y con lo que hemos aprendido al estudiar, a leer, de que no hay que encasillar, no hay que estereotipar, no hay que encasillar a las niñas, niños que sufren este tipo de, o que ha padecido por algún abuso sexual infantil. Sin embargo, porque en muchas ocasiones tenemos que estudiar también el entorno en el cual ella vive, no solamente fiarnos en la entrevista con la niña niño, sino también entrevistar con quién convive, quién vive, quién es, o sea, hacer una investigación completa y en ocasiones una evaluación psicosocial, porque nos vamos a ir más allá del solamente el individuo, sino también de su dinámica
y qué tanto puede llegar a afectar este tipo de situaciones. Nos ha pasado lo que comentaba, por ejemplo, lo que comentabas tú con el ejemplo de los trastornos alimenticios. En una ocasión en terapia a mí me toca una chica de que a los 8 años fue abusada sexualmente, y ella llega por cuestiones de que quería bajar de peso. Dentro de la plática y al ver esta historia de vida, ella me comenta que ella era una niña delgada. Sin embargo, a la edad de 8 años, 9, 10, ella empieza a subir de peso porque fue un mecanismo, digamos, vamos a llamarle, de defensa ante su agresor, que era su padrastro, quien dice que ella le decía que gorda no la quería, o que entonces fue su mecanismo de decir, entonces si yo como, vas a dejar de abusar de mí. Entonces, hablando como precisamente como lo que comentaba Ana, el autolesionarse no simplemente pues tiene que ver con también que ella se está protegiendo ante su victimario. Ella nunca lo contó, ella nunca lo habló, pero repercutió pues muchas veces. Muchas víctimas que han sufrido no lo hablan, pero repercute mucho en la adolescencia o cuando son adultos o quieren formar una familia, o es algo que no han sanado o no ha habido alguien que los oriente, como es la terapia o por el simple hecho de que yo quiero denunciar o atreverse a denunciar cuando de niñas no hubo quien las apoyara. ¿Sí me explico? Claro. Entonces considero que es muy importante que la hipersexualización, o sea, tiene que ver con la etapa también, tiene que ver, por ejemplo, ver normal en un niño de 3, 4 años, y nos vamos al tema de 3, 4 años, al tema psicosexual, pues vamos a decir que de acuerdo a Freud es algo normal porque está teniendo ciertas, ¿cómo se le llama? Pues está autoconociendo. Ajá. Entonces sí, por ejemplo, así como lo comentas, cuando está en preescolar, sí es completamente normal que se esté conociendo, se está autoexplorando, se toca, se siente agradable y lo sigue haciendo. Pero sí, la hipersexualización a veces suele ser un indicador, así como los dibujos sexuados, como lo comentó Fer, la enuresis, que es cuando el niño tiene un retroceso en su etapa evolutiva, porque ya, o sea, muchas mamás dicen, no, pero es que ya iba solito al baño y hace poco empezó otra vez a hacerse en la cama. Entonces, es un indicador, pero no es así como de, mi hijo se hizo en la cama, fue abusado. Claro. No, tampoco es un entendemos. conjunto de factores. Es que pasa bien común de que a veces las mamás ven un dibujo, el niño dibujó algo sexual y están completamente con el Jesús en la boca, o a veces envían, oye, mi hijo dibujó esto, fue abusado sexualmente. No, a ver, espérate, hay un conjunto de factores que tienes que evaluar. ¿Qué vio? Y luego descubrió que estaba viendo una película con su papá, había una escena así de besos, y eso fue lo que dibujó. Entonces, no siempre estos indicadores te dan como el sí, esto es. Incluso muchos padres ha tocado a nivel preescolar que se escandalizan precisamente por esta etapa de exploración, donde un niño comienza a tocar los genitales del otro, ¿no? O sea, desde el morbo del padre piensa que tiene plena conciencia de lo que está realizando a nivel sexual, cuando se trata, lo digamos así preciso, de una exploración. Es que eso también es el error de nosotros como adultos, porque nosotros nos regimos en el adultocentrismo. Entonces nosotros pensamos que el niño es un adulto chiquitito, Claro. que piensa como nosotros, que ve las cosas con el mismo morbo que nosotros, y muchas veces no es así. Pero, por ejemplo, esta cuestión de la hipersexualización va más allá de solo conocerse. Es cuando el niño pasa horas masturbándose, que incluso tiene los testículos, el pene o la vagina ya roja de tanta fricción, o empieza a usar objetos, a rozarse con objetos. Por ejemplo, en adolescencia se presenta muchísimo con adicción a la pornografía y conductas sexuales inapropiadas, altas parafilias, los fetichismos y a veces del otro lado hay una represión sexual completa en la persona, completa. Y es muy curioso porque a veces, como mencionó Fer, pasan años y no dicen nada. Y a veces las personas incluso no saben que fueron abusadas sexualmente porque su abusador se los vendió como un amor. Entonces el niño, niña o adolescente está completamente enamorado y piensa que así fue, y les viene a caer el 20 muchas veces cuando ellos son padres. Se ponen en el lugar del hijo y piensan lo que les hizo y dicen no.
a mí me abusaron. Y ahí, ¡pum!, a veces cae el telón y todo lo que tenían atrás aflora. Síntomas somáticos, que colitis, que gastritis, dolores de cabeza, empiezan trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Realmente, en la exposición a un abuso sexual te marca, independientemente de que si llevas un proceso terapéutico o no, te marca para toda tu vida. Entonces, creo que las personas deberíamos dejar este adultocentrismo por un lado y ubicarnos en que los niños están en una etapa de crecimiento completamente diferente y que realmente no ven la vida como nosotros. Entonces nosotros debemos otorgarles las herramientas a ellos para que puedan afrontar su entorno. Muy bien. Concretamente, entonces, ¿cómo intervenimos los psicólogos en casos de abuso sexual? Dependiendo desde qué punto o desde qué institución estés, puede ser desde la terapia o desde como funcionaria o puede ser como perito o sabemos muchas veces como perito en psicología que tenemos que realizar ciertas evaluaciones psicológicas a niñas, niños que han sido posiblemente abusados sexualmente y eso nuestro trabajo, quienes somos peritos en psicología, es indagar, analizar con la metodología de acuerdo al niño o la niña, repito, no todos van a ser iguales, por lo consiguiente nuestra metodología va a ser diferente. Como terapeuta de igual manera, hacer la intervención y el seguimiento a la parte terapéutica, pero sobre todo muchas veces cuando hemos dado pláticas con Ana, cuando nos ha tocado hablar de este tipo de temas, siempre lo de la denuncia siempre hay que promovemos porque se nos es muy importante el no normalizar. Sabemos que hace muchos años, muchos he escuchado que dicen, bueno, ¿y por qué antes no se veía? Porque era normalizado esto, porque era privado, era dentro de la familia, no era algo que se podría llegar a decir, cállate, o si eras adolescente, te casas con él, oye mamá, pero abusó de mí, o simplemente no sabían que era un abuso como sexual. las comunidades de acá, donde, me gusta esa niña, 11, 12 años, voy la violo, y ya tengo el derecho sobre ella, Sí. y me la llevo. Que quiera. Entonces, precisamente ahorita, pues porque se ha visualizado lo que es el abuso sexual, se ha hecho campaña, se ha visto por las leyes, reformas, etcétera, y capacitado en este tipo de temas, que tiene que ver, por supuesto, desde la perspectiva de género también, lo que dije anteriormente, no estereotipar, hacer una investigación completa y sobre todo el poder denunciar. Creo que es muy importante. Nos ha tocado, en mi experiencia, casos donde la madre le dice a la niña o el niño que retire la denuncia porque ya no va a haber el papá que le provea económicamente, que ya no va a existir el papá el cual pueda, lejos de, existe como que esta parte del sentimiento, generamos más sentimiento de culpa, ¿no? Y como decía Ana, el normalizar y el ver de que para mí eso era amor, prefiero mejor decir el niño o la niña no es que mienta, simplemente que tenemos que investigar qué aspectos a su alrededor hizo que cambiara su versión de esa niña o ese niño. Muy bien. Sí, también pues ahí viene el síndrome de acomodo en casos de abuso sexual infantil. Y dentro de lo jurídico, pero algo que sí me gustaría recalcar, por ejemplo, en cuestiones clínicas, he visto terapeutas que quieren saber qué pasó. Y cuando la persona llega con un caso de abuso sexual en la infancia, dime, cuéntame qué pasó. No te importa qué pasó, te importa cómo le afecta a la persona, pero detalles es revictimizar al niño, niña o adolescente y no es tu chamba. Realmente no te corresponde y eso genera morbo. Y muchas veces los terapeutas dicen, no, es que tengo que saber cómo pasó porque este acto puede influenciar. Sí, claro. Cada serie de pasos lleva consecuencias especializadas. Pero en cuestiones de abuso sexual infantil, el estar contando el hecho una y otra vez, revictimiza a la víctima. Entonces eso trae como nuevas patologías o incluso lo deja en un estado de una situación con mayor vulnerabilidad para próximos abusos sexuales. El concepto de no caemos en esta búsqueda, se los tengo que preguntar a ambas, en esta búsqueda o en los procesos jurídicos que se realizan, no caemos precisamente en una revictimización, no caemos en volver a
en colocar al niño, en etiquetarlo. ¿Cómo debemos tener cuidado con estos procesos? Pues justamente existe el riesgo, por eso hay una serie de protocolos que se pueden llevar, incluso con protocolos de entrevista y también en cuestiones de actuación, por ejemplo, el uso de una cámara GCL en la que en la parte de atrás van a estar todos los especialistas o peritos que van a evaluar el niño, para que solo entre una persona a evaluarlo, grabar la entrevista, por lo mismo de que si es necesario aplicar otra entrevista al niño, evitar ese proceso para que no lo revictimicen y acudan al material de videograbación. Pero puedes ampliar. Sí, claro, existen también guías de buenas prácticas para tanto para durante la evaluación, protocolos, como decía la compañera, también para el acompañamiento psicológico de estas niñas y estos niños, en las cuales las guías de buenas prácticas, protocolos, es precisamente para no llegar a revictimizar a la víctima. Entonces, pues aquella o aquel que no sepa de estas herramientas que tenemos, tanto de la parte jurídica y terapéutica, pues estamos hablando de un mal manejo de ética, en lo particular como opinión, y pues también se tienen que pues leer, actualizar. Por ejemplo, en el instituto tenemos mucho esta parte de que a veces no son sabedores de la parte jurídica, porque muchas veces dicen, no, es que yo me dedico a terapia, a mí no me interesa la parte jurídica, pero si atiendes a alguien, en algún momento te va a llegar por parte del juez, por parte de la jueza, un oficio donde te requieran o donde tengas que hacer un informe psicológico a lo que te solicitan y no te puedes negar. Entonces son cuestiones que también tienen que ser, todas y todos los psicólogos tenemos que ser sabedores de temas que tengan que ver con psicología jurídica y forense. El Instituto de Psicología Jurídica y Forense está dedicado a la formación, ¿no? Así es, sí. Tienen un diplomado que es dirigido a estudiantes. ¿A qué más me puedes contar sobre esto? Sí, justamente el 31 de agosto vamos a iniciar. Es un diplomado en evaluación e intervención en casos de violencia sexual infantil. Tenemos un equipo de docentes bastante preparados a nivel nacional. Por ejemplo, está el maestro Toriz, que es psicólogo en el Poder Judicial de Ciudad de México. Okay. Tenemos a la maestra Viascán. Ella apoyó como perito, no recuerdo el nombre que se le dio en la serie de Paulette de Netflix. Entonces ella estuvo ahí dirigiendo. Y tenemos a la maestra Patti, que es una científico forense de Campeche. La maestra Fer también va a darnos ahí un módulo. Y tenemos una maestra que está especializada en casos de abuso sexual infantil. Me parece que estudió en Londres, pero ella radica acá en Guadalajara. Entonces el equipo está bastante preparado. Eso me agrada mucho. Y bueno, los temas que vamos a tratar, te lo dejo para que no me vaya. Bueno, los temas a tratar son desde la parte, desde conceptos básicos, historia de abuso sexual, los tipos de abuso sexual que existen, el manejo, la intervención psicológica, la parte de psicometría forense en temas de abuso sexual, la parte también del acompañamiento procesal psicológico. Y también me parece que la evaluación forense, cómo se realiza la evaluación y cómo la puedo yo entregar y qué directrices debe tener esta evaluación. Entonces, no es por nada, pero está muy completo, o sea, nos dedicamos completamente a este diplomado, para empezar porque es el primer diplomado que estamos generando por el instituto. Y sobre todo porque queremos dar, que sepan, como es el primero, queremos que sepan que es algo de calidad, no de cantidad, no es de aquí, aquí se trata de que Chiapas, no es, también con Ana hemos tenido participaciones que gracias al instituto, gracias a nos han invitado a nivel nacional a congresos, a ponencias, y considero que Chiapas tiene mucho que dar, y siempre lo hemos dicho. Chiapas, en cuestión de psicología jurídica y forense, estamos como que muy hacia la esquinita y nosotras venimos para digamos que tener buenas prácticas para todos las y los psicólogos que quieran animarse y saber de la psicología jurídica y forense, pero de igual manera para que también quienes no se dediquen a este ámbito sepan qué pueden hacer si me llega este caso, qué hago, a dónde acudo, qué hago, pues al final de cuentas. Entonces, junto con Ana, realizamos hace 2 semanas una jornada de psicología jurídica y forense también, de muy buen nivel, pero igual estamos en muchos proyectos, pero pues
Sí. Pues Sí, déjenme felicitarlas por eso. Me gustaría que cerráramos con algo. ¿Qué hacer concretamente? Ya hablamos de este aspecto de análisis, pero los ciudadanos que nos están viendo y que digan, ¿saben qué? Yo ya identifiqué esto, pero tengo aquí en la mano, siento casi una bomba de tiempo, no sé qué hacer, depende la vida de mi hijo, de un primo, de un sobrino. En términos simples, ¿qué tiene que hacer un ciudadano? Tú recalcabas mucho la denuncia, ¿no? Sí, yo recalco mucho la denuncia. De igual manera, el llegar, por ejemplo, aquí en el estado, llegar a la Fiscalía de la Mujer a denunciar un delito como es el abuso sexual o violación sexual infantil, requiere también, sobre todo, recordemos muchas veces, yo siempre lo recalco mucho, que una niña o un niño no es responsable de sí mismo, o sea, es el adulto o la adulta quien es responsable de él o de ella. El niño por sí solo es muy difícil que vaya a llegar a denunciar algo que le están haciendo, algo que está pasando en su casa. Sí, o sea, como decía Ana, un niño no piensa como un adulto, no va a decir, bueno, si denuncio me van a correr de mi casa, ¿dónde voy a ir? ¿Quién me va a mantener? O sea, son muchas circunstancias. Además, esto se abre una carpeta de investigación y pues se va a una investigación donde hay peritos, está el médico, la psicóloga, el Ministerio Público, y todos ellos tienen que realizar una investigación para decir si se lleva o no se lleva a cabo, qué sé yo. O sea, ellos, digamos, su trabajo es eso, investigar y llevarlo ante un juez o una jueza lo que están denunciando. Sí, así es. La Suprema Corte de la Justicia, de hecho, nos marca mucho el interés superior en el niño o adolescente, en el menor, valga la redundancia, ¿no? Entonces, todos nuestros actos los tenemos que girar en torno a que él esté en las mejores condiciones posibles. Si nosotros identificamos que es víctima de abuso sexual, denuncia, que no te importe nada más que el bienestar del niño que está siendo abusado. Y punto. Sí. De hecho, el código de ética deontológico, el del psicólogo de México, no los dice. Aunque des terapia, tienes que denunciar. Claro. Sí, claro. Sobre todo. O sea, aquí no es de, le voy a pedir permiso a mi paciente si me permite o no denunciar. No, porque estamos hablando de que no apliquen cuestiones que son legales. Muy bien. Y algo que sí quiero, para terminar, realmente no importa la persona quien sea, todos ante el conocimiento de que hay un menor que sufre abuso sexual, tienes que denunciar rotundamente. ¿Por qué no puedes ir, le voy a decir a la mamá, le voy a decir al papá que está siendo abusado a su hijo? Porque ni siquiera sabes que capaz él es el abusador. Entonces siempre tienes que recurrir pues a instancias que te propongan la protección y que te den la guía para todo lo que viene después de eso. Muy bien, creo que han sido muy precisas y de verdad que les agradezco. Tenía particularmente muchísimas ganas que estuvieran acá. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. Felicidades por el instituto, ¿no? Yo creo que es una piedra angular que va a dejar muchísimas cosas buenas. Una vez más, felicitarlas por lo que están haciendo, por darse el tiempo y sobre todo por estar trabajando en eso. Entonces, por último, ¿el diplomado inicia cuándo? El 31 de agosto. 31 de agosto. El tema es... Evaluación e intervención en casos de violencia sexual infantil. Ok, los estudiantes de psicología, profesionales que nos estén escuchando, ahí está, vamos a dejar los datos del instituto. Y María Fernanda, muchísimas gracias. Ana, de verdad, qué bueno que vinieron. Esperemos que no sea la última vez. Y esperemos que no sea la última vez que nos invitas. Gracias. Les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Compartan la transmisión. Si conocen algún caso de abuso, la denuncia es fundamental, lo acaban de decir las especialistas muy concretamente. Pero puedes escribir, puedes acercarte. Recuerda que en Ultimátum tenemos un espacio dirigido a las personas que quieran acercarse a las instituciones o que quieran recibir algún tipo de terapia. Estoy el psicólogo Gregorio Camacho y estoy para servirte. Nos vemos el próximo jueves aquí en Ultimátum Digital. Gracias.